Hoy estamos a 17 de marzo del año 2024 y en este vídeo, que es una continuación del vídeo que hice ayer sobre el tema de de Apocalipsis capítulo 4 verso 1, donde se dice bien clarito que Juan subiera a ese lugar alto, sube acá y te mostraré las cosas que han de ocurrir después de estas. Es decir, después del mensaje de Jesús a las 7 iglesias del Asia Menor. Bien, pues entonces resulta que los falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas lo que enseñan es que a partir del capítulo 6 del Apocalipsis ya no se mencionan a los miembros de la Iglesia de Cristo en el libro del Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Dice que ya no aparecen en la tierra, que la Iglesia de Cristo ya no aparece en la tierra, porque ya fue arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Vamos a ver cómo mienten de una forma muy simple, muy sencilla, y para ello va a coger usted su propia Biblia, me da igual la versión que sea, y vamos a ver si desde el capítulo 6 del Apocalipsis hasta el capítulo 19 la Iglesia de Cristo es mencionada estando en la tierra o estando en el cielo. Mire, en primer lugar vamos a leer Apocalipsis 6, verso 9. Vamos a leer a partir del verso 9, fíjense. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos o habían sido degollados, que así es como lo dice el texto griego, los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, mire, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, fíjese bien, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos. Como podemos ver, aquí vemos a mártires cristianos, porque lo dice bien claro, habían sido muertos, degollados por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían. ¿Eran cristianos o no eran cristianos? Por supuesto que eran cristianos. Estos santos mártires, Juan los vio simbólicamente debajo del altar. Fíjese que no dice que los vio en el cielo. No estaban vivos en el cielo, los vio debajo del altar. Y estar debajo del altar no es estar en el cielo. Bueno, pues aquí lo importante es ver que estos mártires cristianos que habían sido degollados, se habían cortado la cabeza por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, observe que eran santos, eran cristianos, miembros de la Iglesia de Cristo, porque fíjese lo que dice el verso 11, y se les dieron vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas, como leemos en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, son las que el Señor Jesús ha prometido para todos los vencedores, los miembros de su iglesia, los verdaderos cristianos, los vencedores, se les ha prometido, Jesús les ha prometido ser vestidos de vestiduras blancas. Vamos a ver cómo estos vencedores a los cuales Jesús ha prometido vestir con vestiduras blancas son los miembros de la Iglesia de Cristo. Vámonos al capítulo 3 del libro del Apocalipsis y miren lo que dice. En el capítulo 3, verso 4, está hablando Jesús y dice lo siguiente: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y resulta que los santos mártires mencionados en el capítulo 6 serán vestidos con vestiduras blancas. Prueba absoluta e irrefutable que esos santos mártires de Apocalipsis 6 son la Iglesia de Cristo, y ahí los ve usted en la tierra. Habían sido degollados, habían sido perseguidos, les habían cortado la cabeza, habían sido martirizados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí lo tenemos, enseñar que la Iglesia de Cristo no va a estar en la tierra durante ese periodo de gran tribulación o gran persecución.
sino que serán arrebatados al cielo antes de la persecución de la bestia o antes de una tribulación de 7 años, como dicen estos engañadores, falsos pastores y falsos maestros evangelocos, es una de las mayores doctrinas de demonios, de las doctrinas satánicas más grandes de toda la historia de la humanidad, y que es enseñada desde hace décadas por todas estas iglesias apóstatas y mentirosas que se hacen pasar por evangélicos. Es generalmente el mundo evangélico, el mundo evangeloco, como yo lo llamo, la que más predica esta espantosa doctrina de demonios, que es el pretribulacionismo, la doctrina de una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años para arrebatar su iglesia al cielo, y de esta manera que no pase por la gran tribulación. Y sin embargo acabamos de ver aquí cómo los santos, estos santos mártires, van a estar en la tierra, estos miembros de la Iglesia de Cristo, a los cuales se les ha prometido ser vestidos con vestiduras blancas, a estos miembros de la Iglesia, siendo martirizados aquí en la tierra durante la apertura, cuando se ha abierto ese quinto sello, esa gran persecución que va a venir contra la Iglesia de Cristo. Pero vamos a ver otro pasaje más, donde bien clarito se mencionan a los verdaderos cristianos que forman parte de la Iglesia de Cristo, estando en la tierra, pasando por la gran tribulación. Y para ello, váyanse ustedes al capítulo 7 del Apocalipsis y mire lo que dice. Voy a leer a partir del versículo 4. Perdón, a partir del verso 9. Después de esto, miré. He aquí una gran multitud, o una gran muchedumbre, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Qué más dice? Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y ahora vámonos al verso 14. Entonces uno de los ancianos, es decir, uno de los 24 ancianos, habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, recuerde que Cristo ha prometido a su iglesia, a sus discípulos, ser vestidos de ropas blancas, de vestiduras blancas. Es decir, esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, sin ninguna duda se refiere a la iglesia de Cristo, que está formada por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Repito, son la iglesia de Cristo, los cuales van a estar en la tierra, como vamos a ver ahora en el verso 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido o los que han venido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han sido limpiados de sus pecados por la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Aquí lo tenemos bien clarito. Estos miembros de la Iglesia de Cristo, esta gran muchedumbre, habrán pasado por la gran tribulación, por esa gran persecución que la bestia lanzará contra los santos de la Iglesia, como leemos en Apocalipsis 13, versículo 7. Y le fue dada autoridad a la bestia de hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Los santos mencionados en el libro del Apocalipsis son los mismos santos que aparecen en el resto de libros del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, escribía sus epístolas, sus cartas a las iglesias, ¿cómo lo llamaba? Los santos. Los santos son exactamente los mismos santos mencionados en el libro del Apocalipsis. Y esto vamos a comprobarlo, pues leyendo, por ejemplo, si nos vamos al capítulo 12 del Apocalipsis, vamos a ver una vez más a la iglesia de Cristo estando en la tierra, sufriendo la gran tribulación, es decir, la gran persecución. Vamos a irnos al capítulo 12 y mire lo que dice. Capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón en el Apocalipsis representa a Satanás. Entonces el dragón, lleno de ira contra la mujer, esa mujer no es la iglesia, representa al pueblo de Israel, que un día va a escapar a un lugar en el desierto, preparado por Dios, donde van a ser alimentados durante 1260 días, 3 años y medio, repito, no se refiere ni a
ni a la Iglesia de Cristo, y por supuesto no se refiere a la Virgen María, la mujer mencionada en el capítulo 12 del Apocalipsis. De ninguna manera es la Virgen María, como enseñan los falsos cristianos católicos. Ellos dicen que la Virgen María, pero eso es mentira, una soberana estupidez, porque la Virgen María jamás escapó a un lugar en el desierto para ser sustentada por 1260 días, es decir, 3 años y medio. Esta profecía jamás de los jamases la cumplió María. Así que decir que es la Virgen María, pues es una burda mentira inventada por esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Y al no poder Satanás, el dragón, destruir a esta mujer que representa al pueblo de Israel, se irá a hacer la guerra ¿contra quién? Contra el resto de su descendencia. ¿Qué más dice? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el libro del Apocalipsis, ¿quiénes son? Pues son los verdaderos cristianos, la Iglesia de Cristo. Satanás se va a ir a hacer la guerra, al no poder destruir a Israel, a esa mujer, contra el resto de su descendencia, es decir, contra nosotros, los que guardamos los mandamientos de Dios, porque los verdaderos cristianos guardamos los mandamientos de Dios, si no, no es un verdadero cristiano, guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el libro del Apocalipsis, los que creemos y predicamos el libro del Apocalipsis. Satanás, lleno de ira, se va a ir a hacer la guerra contra los verdaderos cristianos que formamos la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, enseñar que la Iglesia de Cristo no aparece en la tierra desde el capítulo 6 del Apocalipsis o desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 del Apocalipsis es una asquerosa doctrina de demonios, es una burda mentira enseñada por miles de falsos pastores evangelocos, por falsos evangelistas, por falsos maestros que enseñan esa espantosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo. Y vámonos a otro pasaje más del Apocalipsis, donde se demuestra una vez más que la Iglesia de Cristo, los santos de la Iglesia, estarán aquí en la tierra durante ese periodo de gran tribulación, de gran persecución. Vámonos al siguiente pasaje. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Vamos a leer el 7 y el 10. Pongan atención. Está hablando de la bestia, de ese futuro emperador que va a venir, ese falso Mesías, y dice: y se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió hacer la guerra contra los santos y los va a vencer. ¿Quiénes son estos santos mencionados en el libro del Apocalipsis? Pues sencillamente los mismos santos mencionados en el resto de libros del Nuevo Testamento. Es decir, la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo está formada por todos los santos del Nuevo Testamento. El libro del Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento, por lo tanto, los santos mencionados en el libro del Apocalipsis son los santos de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo estará aquí en la tierra, repito, durante ese tiempo de gran tribulación, que va a durar 42 meses. El tiempo que va a durar el reinado de la bestia. Esta bestia va a hacer la guerra contra los santos de la Iglesia y los va a vencer. Y si nos vamos al verso 10, fíjese lo que dice el verso 10. Voy a leer cómo es la correcta traducción, porque aquí la Reina Valera de 1960 la ha traducido muy mal, el versículo 10. El texto griego, los manuscritos griegos del versículo 10, lo vierten de la siguiente manera, como voy a leerlo. Si alguno está destinado a ser llevado en cautividad, irá en cautividad. Si alguno está destinado a morir a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Escuche bien, la paciencia y la fe de los santos. Es decir, en ese tiempo de gran persecución, los verdaderos cristianos vamos a tener que tener paciencia y fe en medio de esa gran tribulación, de esa gran persecución que se va a lanzar contra los santos de la Iglesia de Cristo. La paciencia y la fe son, escuche bien, las dos características de los santos de la Iglesia de Cristo que pasan por tribulación. Esto lo vemos especialmente
en una de las cartas del apóstol Pablo que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, ahí lo puede leer usted, donde dijo bien clarito que estos hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban pasando por tribulaciones, por la tribulación, y la estaban soportando con paciencia y fe. Paciencia y fe. Las dos características de los verdaderos cristianos de la iglesia de Cristo que pasan por tribulación. La misma paciencia y fe mencionada en este versículo que es Apocalipsis 13, verso 10. Por lo tanto, en este vídeo ha quedado de forma irrefutable demostrada que la iglesia de Cristo estará aquí en la tierra durante la gran tribulación. Y ahora, si abre usted, antes de terminar, en el capítulo 14 del Apocalipsis, en el verso 12, mire lo que dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Y la fe de Jesús, o la doctrina de Jesús. La fe de Jesús no es la fe en Jesús. Fíjese que dice la fe de Jesús. La fe de Jesús es la doctrina. Fe y doctrina es exactamente lo mismo en la Biblia. Aquellos que guardan, que tienen la doctrina del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Y dice, aquí está la paciencia de los santos. Una vez más. Por lo tanto, van a estar aquí en la tierra los santos de la iglesia del Señor Jesucristo. Aquí en la tierra. Y necesitarán la paciencia y la fe en medio de esa gran tribulación. Así que hasta aquí el vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.